de los años 2014 a 2018. Bueno, hemos reestructurado el campo de estudio a nivel temporal y de espacio, debido a que hemos visto viable realizar este cambio para determinar nuevas variables y poder hacer un estudio más exacto de nuestro sistema. ¿Y esto por qué? Porque para el periodo de tiempo 2014 y 2018, el Perú, con respecto a la palta, ya cuenta con nuevos mercados, a diferencia de nuestro estudio anterior que habíamos hecho, el de 2000 a 2005. El Perú cuenta con el mercado tanto de la Unión Europea y el estadounidense, donde el estadounidense es uno de los mayores importadores de palta peruana. Es por ello que hemos determinado este estado. Ahora, ¿por qué la palta en Ica? Bueno, Ica está dentro de los primeros puestos de producción de palta, si no me equivoco es el quinto puesto de producción de palta, y es donde hemos determinado, bueno, donde hemos encontrado estadísticas para poder realizar este estudio, ¿no? Ahora, ¿puedes darle clic a siguiente, por favor? Bien, para la denuncia de la palta en 2014-2018, bueno, ahí creo que ha habido un error de impresión, pero para ICA tenemos de que se ha tenido, disculpa, bueno, para ICA se ha tenido una incrementación de aproximadamente 10.000 toneladas de producción. Además, cabe destacar dentro de la producción de la palta que un factor importante para desarrollar todo el sistema es la parte de la estacionalidad que se ha mencionado anteriormente. Podríamos determinar a grandes rasgos de que simplemente para los primeros meses, tanto de marzo hasta julio, agosto más o menos es donde se realiza la floración, que es la producción de palta, y la cosecha se realiza en los meses posteriores. Sin embargo, para septiembre y octubre es donde hay una baja. Esto nos genera una ventana estacional con el mayor productor de palta, que es México, y es por ello que la palta peruana tiene bastante apertura de mercado, por así decirlo, en este tiempo, y es que ingresa a los diferentes mercados. A continuación, mis compañeros van a explicar más acerca de las variables que se han considerado dentro de este nuevo campo de estudio y cómo es que se ha ejecutado para realizar los cálculos para que sean similares bueno, a este nuevo estudio, ¿no? Bien, eh, ¿quién puedes poner la siguiente diapositiva? Bien, buenas noches nuevamente con todos. Yo voy a explicar esta parte del diagrama causal. Como ya había mencionado mi compañero, hemos delimitado nuestro sistema, en este caso ahora para un nivel regional. De la misma forma, considerando nuestras variables para esta región, en este caso la región de Ica. Algunas de las variables que hemos considerado en cambio a lo que es a una mejora son, por ejemplo, como variables que están más relacionadas a la población, como condiciones de pobreza, también agregando variables el sector económico de productos complementarios, también variables que están más relacionados a lo que son los ingresos, ¿no? Entonces, de esa manera hemos complementado las variables para que este estudio tenga más sentido. Ahora, aquí podemos ver nuestro modelo causal. Todas nuestras variables están relacionadas como efectos positivos y efectos negativos. Por ejemplo, tenemos aquí en la variable demanda externa de la palta por el lado derecho. Esta variable, al incrementarse, genera un efecto positivo en lo que es en inversión regional en la industria en ICA. Y así esta variable también tiene un efecto positivo en lo que es la implementación tecnológica. También la demanda externa tiene un efecto positivo en la inversión privada en la producción de palta, y también la misma variable demanda externa de palta tiene un efecto positivo en lo que es la inversión nacional en el sector agrícola. Vemos cómo esta variable llega a lo que es la inversión, la demanda genera un efecto a lo que es las inversiones llega un efecto positivo a lo que es la implementación, y esta implementación va a mejorar, es decir, si se incrementa esta variable, va a mejorar lo que es, o va a generar un incremento en lo que es nuestra cantidad de palta producida, que eso es lo que se desea llegar, ¿no? De esta manera, mediante esta variable, poder exportar y generar un mayor incremento en lo que es
en los ingresos y todo lo que complementan para la exportación y el mercado interno. Básicamente podemos, una forma resumida que puedo dar acerca de nuestro diagrama causal. Voy a dar paso a mi compañera para que continúe explicando acerca del diagrama Forrester y sucesivo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes con todos, buenas tardes compañeros y profesor. A continuación, este es en medida general nuestro diagrama Forrester. En un momento voy a pasar a explicar el diagrama Forrester con mayor detalle. Aquí podemos observar el diagrama Forrester. Se encuentra, este sería en medidas generales. Puedo explicar que la parte superior tiene que ver con la población. La parte... ¿Sí? Gina, un momentito. Marco Vela, ¿estás levantando la mano para intervenir? Sí. Tenía una pregunta, pero era antes de que iniciara la exposición. Ya, no. Las preguntas la haremos al terminar la exposición. ¿Está bien? ¿Cree que puedo hacerla después de terminar esta y antes de iniciar la siguiente? No, yo prefiero que terminen, redondeen y luego hacerlo a cualquiera de las, digamos, de los componentes de la exposición. ¿Ya? Así le damos continuidad a la explicación. Gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. A continuación voy a explicar a medida general como parte de la región Ica. La población es una variable de nivel en nuestro modelo Forrester. A su vez también los fondos son variables de nivel en nuestro modelo Forrester. Y también podemos explicar a nuestra población económicamente activa, que se encuentra por este lado, a su vez también a los estudiantes técnicos y a los desertores, a los estudiantes técnicos y universitarios. Y también se encuentran los otros sectores que influyen en la región Ica, como el sector agrícola, el sector energético. A partir del sector agrícola, podemos calcular una inversión en el sector agrícola. A partir de esta inversión al sector agrícola, se calcula una inversión privada en la agroindustria. Esta inversión privada en la agroindustria de palta es lo que nos va a ayudar a calcular todos los valores concernientes a la agroindustria de palta en Ica. Y es así como influye directamente en el sector agrícola. Como mencioné, el sector agrícola nos ayuda a calcular una inversión en la agroindustria de palta en Ica. Y por la parte de izquierda se encuentra detalladamente todo lo concerniente a la agroindustria de palta en Ica, como las hectáreas de palta sembradas, la producción de palta, a su vez también la palta que se exporta en su forma natural y a la vez la palta que se exporta en forma congelada. A continuación voy a presentar las variables cualitativas y también el retardo. Aquí se encuentra nuestra variable cualitativa, que venía a ser el rendimiento o capacidad productiva corregido, que depende de nuestra implementación tecnológica. Si la implementación tecnológica para la agroindustria de palta es alta, el rendimiento en hectárea será mayor a 9, y por lo tanto nuestra tasa de corrección vendría a ser 0. Caso contrario, sería media o baja, en caso que sea mayor que 8, pero menor que 9. Y si es baja, sería menor que 8. Para ello utilizamos un factor de corrección de 1,05 en caso sea media, y un factor de corrección, una tasa de corrección de 1,1. Y acá podemos observar el rendimiento de cultivo sin implementación tecnológica y el rendimiento de cultivo con implementación tecnológica. Aquí podemos observar en nuestro modelo Forrester el rendimiento de la palta. Este es el rendimiento en azul. Vemos que de acuerdo a la estacionalidad permite que el cultivo de palta no rinda tanto en esta estación, pero gracias a la implementación tecnológica podemos hacer de que suba el rendimiento. Disculpe, se observa la PPT, perdón. Ya. Luego de la variable cualitativa, pasamos al análisis o al estudio del retardo.
En este caso, nuestros valores nos indican que las nuevas hectáreas a cosechar se generan como mínimo cerca de 3 años después, es decir, 36 meses después de la siembra. Podemos observar también que nuestras hectáreas cosechadas aumentan 3 años después recién en la misma proporción. A continuación, el análisis de sensibilidad. En nuestro análisis de sensibilidad tomamos el valor de las personas de la población económicamente activa ocupada en el sector agrícola, minero y pesquero, que es de acuerdo a la estadística que consulté, la agrupan esta población económica de esta manera en ICA. Y al reducir la tasa de su despido, el porcentaje de despidos en esta región, perdón, al aumentar este porcentaje de despidos, se genera un gran impacto en las hectáreas a cosechar, en las hectáreas de la palta, en la agroindustria de palta. Y planteamos una hipótesis nula en el que la alternativa en el que nuestra sensibilidad sería 5, es decir, que el modelo es muy poco sensible, si es decir, que el modelo se mantendría bien, estaría bien, sería coherente ante este cambio y tendría una sensibilidad muy baja. Y lo que buscamos es demostrar que sí, que tiene una sensibilidad menor que 5. Perdón, aquí sería menor que 5. A continuación sometemos a nuestro modelo Forrester. Este sería el modelo Forrester con las hectáreas normales y este sería con nuestro modelo Forrester con el cambio que le hicimos, que sería reducir la población económicamente activa en el sector agrícola, minero y pesquero. ¿Puedo enseñar un momento mi modelo Forrester? Aquí tenemos a la población económicamente activa. Acá tenemos las hectáreas, perdón. Las hectáreas. Y si reducimos nuestra población de despidos, es decir, reducir nuestra población económicamente activa, observaremos un cambio bastante grande y elevado en nuestras hectáreas a cosechar. También en nuestras hectáreas, perdón, nuestras hectáreas sembradas han bajado y mucho más las cosechadas, ya no se observa un cambio. Y en nuestra producción también ha bajado, solo de acuerdo me parecía que al cuarto año subía, pero ahora no se ha mantenido constante porque no hay nuevas hectáreas sembradas. Ya. Y en base a este cambio, nosotros planteamos las hipótesis que ya mencioné y utilizamos el análisis de Monte Carlo, la simulación de Monte Carlo, para probar que nuestro modelo es poco sensible y sí responde adecuadamente como podría ser en la realidad que pasó si pasara que se reduce esta población económicamente activa. Para ello utilizamos la data del modelo, dividimos las nuevas hectáreas de cada año en nuestro modelo correcto y en nuestro modelo que estaba con el cambio para nuestro análisis. Encontramos que solo para el primer año se observaba que sí, que el modelo estaba bastante acorde, pero que el modelo estaba como que casi sin cambios, pero para los siguientes años no, se encontraba un cambio bastante fuerte. Y si se encuentra un cambio bastante fuerte, quiere decir que está bien, porque alteramos una variable de nuestro modelo. Alteramos la población económicamente activa, entonces tiene que haber un cambio fuerte. Y aquí definimos los límites para nuestro análisis del Monte Carlo en la probabilidad. Tomamos una muestra en el que se observa en el que nos generan números aleatorios. Y estos números aleatorios clasifican, es como decir, la simulación de Monte Carlo nos da todos los casos posibles que puede funcionar, todas las posibles aleatorios que puede funcionar para nuestro modelo, y de acuerdo a estos posibles casos aleatorios, nos va a decir si nuestro modelo cómo se comportaría ante casi todos los casos posibles.
Y de acuerdo a nuestra muestra, utilizamos una muestra de 289 casos posibles aleatorios, en los cuales se determinan, de acuerdo a los límites de las probabilidades, que más bien que nuestra media de nuestra sensibilidad sería cerca del 3%, y nosotros habíamos planteado que sería menor al 5%, ¿verdad? Entonces nos dice que de momento está bien, porque nuestra media de sensibilidad está a 3. El modelo ha respondido bien ante el cambio, se ha comportado de acuerdo a la realidad. Y evaluando nuestra muestra, se calcula el Z, y nos indica que sí, que varía, nuestra hipótesis nula se rechazaría, ya que el Z estaría menor que nuestro parámetro. Y por ello se acepta que la sensibilidad del modelo es menor a 5, ya que ha respondido adecuadamente ante el cambio. Y para este caso, como les comenté, sí, el modelo ha respondido adecuadamente al cambio. Y nuestras conclusiones también serían, de acuerdo a esto, que existe una fuerte relación de la población empleada en el sector agrícola iqueño en la agroindustria de palta e Ica, ya que la mano de obra influye representativamente en las hectáreas que se desean sembrar cada año. A su vez, también la agroindustria de palta se desarrolla gracias a la inversión del sector agrícola en Ica. En la medida que genere más ingresos, captará la atención de mayor entidades financieras. Estoy presentando la PPT, disculpe. Sí. Ya, gracias. Cada año suman más hectáreas a cosechar los pequeños agricultores. Es decir, se observa que las hectáreas sembradas causan un efecto para 36 meses y se vuelven hectáreas para ser listas para ser cosechadas, pero también se observa que las hectáreas a cosechar crecen, ya que los pequeños agricultores se suman al ver la demanda. Y también concluimos que el modelo Forrester nos entrega el comportamiento de la agroindustria de palta desde la producción hasta la interacción con otros sectores económicos, como puede ser el sector de transportes, que lo relacioné en el modelo Forrester directamente con el sector agrícola, ya que la agroindustria de palta también contribuye con ingresos crecientes al sector agrícola de Ica de esta manera, el cual, gracias a este producto y otros productos agroindustriales que también generan, como los espárragos, payares o mandarinas, también generan, conjuntamente con la agroindustria de palta en Ica, mayores empleos e ingresos para la región Ica. Muchas gracias. Bien, mantén tu presentación ahí. Entonces, ahora sí, las preguntas. Marco Vela puede hacer su pregunta que correspondía a una etapa de la exposición, si es que es pertinente. No, profesor, no correspondía a la exposición de mis compañeros. Ay, caray, perdón. No, dime entonces cuál era tu interrogante. Era con respecto a las presentaciones en general. Ya, Pero concluimos la exposición, este tema y respondo a alguna otra pregunta. Muy bien. La pregunta del señor Luis Ojeda. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo tengo dos consultas, ¿no? En el modelo causal, ¿por qué el precio de la palta actúa como detonante de consumo extranjero, ¿no? No entiendo esa parte. Y en el modelo Forrester, me parece que los universitarios matriculados se estarían repitiendo año a año, ¿no? Y de esa forma los universitarios acumulados de nivel me parece que brindaría un dato erróneo. Sí. Con respecto a la primera pregunta, el consumo en medidas generales lo determina el precio y también, claro, los ingresos de la persona. En este caso, como es en el extranjero, incluir los ingresos de una persona al extranjero sería bastante exógeno. Y en el caso del precio se da que muchas veces los supermercados extranjeros o las empresas transnacionales desean determinar el precio de las exportaciones o del mercado extranjero, cómo se genera ese precio de la palta, ya que al ver que hay mucha competencia, ellos imponen un precio. Y si no se cumple ese precio, pues influye en el consumo de las personas en el extranjero.
de por sí ya el precio en el extranjero para las personas en el extranjero ya es alto, y entonces las transnacionales tratan de reducirlo. Por eso es que lo ponemos como una variable decisiva que el precio, a mayor precio, reduce el consumo de palta en el extranjero. Gracias. Con respecto a la segunda pregunta, voy a revisar mi modelo Forrester un momento. Me decía el compañero con respecto a los matriculados. Sí, existe una tasa estimada en función a los datos del 2014 a 2018. Tomé una estadística del INEI y pude observar que se mantiene en proporciones bastante similares en los años. Entonces, de acuerdo a eso, de esa estadística tomada en esos años, esas proporciones que se mantienen similares. Recordemos que en Ica también solo hay una universidad, así que me parece que no se ha creado otra universidad nueva, una universidad me parece nacional. Entonces, tomando esa estadística, estimé la tasa de matriculados, el porcentaje de matriculados, perdón, y también la convertía a un valor mensual. Y por eso es que los matriculados se mantendrían alrededor del mismo valor. Y para fines del modelo lo tomé como una cantidad constante. Gracias. Bien, señor Gutiérrez, haga su observación o su pregunta. Buenas noches, profesor. Bueno, mi observación está en el causal y bueno, es que usted nos mencionó la semana pasada que para el modelo causal una variable no puede ser afectada por dos o más variables y bueno, veo en el modelo que sí hay variables que son afectadas por dos o más variables. No, eso no es lo que he dicho. Por el contrario, he dicho exactamente lo contrario. Muy bien. Siguiente grupo, entonces. Siguiente grupo. Que sería el grupo 4. ¿Están? Profesor, aún falta resolver la duda del compañero Marco. Perdón, disculpa. Muchas gracias, muchas gracias. Marco, a ver, a tu planteamiento, tu interrogante. Sí, profesor, quisiera preguntarle sobre lo que mencionó la clase pasada, sobre el grupo número 7, que es mi equipo. Tu Recuerdo que grupo mencionó... 7 ha vuelto a mandar una propuesta. Sí, hemos mandado, pero quisiera preguntarle si es que aún mantenemos la calificación que tenemos la semana pasada. No te entiendo. Recuerdo que usted No mencionó entiendo la la semana pregunta, pasada. no te entiendo la pregunta. Claro, la pregunta va por este lado. La semana pasada usted nos indicó que éramos el único grupo que había aprobado, sin una Sí, subsanación. correcto. Dado que el día de hoy yo hice mi presentación del CEBOC, supongo que eso completaría la calificación que hacía falta para que pudiese aprobar el curso. Para tu, o sea, te sigo sin entender, ¿ah? Sí. Es decir, ¿tú crees que por una mala exposición o presentación del trabajo de traducción podrían haber perdido calificación? ¿Eso es lo que me estás preguntando? Particularmente yo. No, para nada. Por el contrario, si no tienes calificación, ese valor es 0 y como es la mitad de la última presentación, cualquier presentación aún puede ser no aprobatoria, siempre es un incremento a la nota que has tenido anteriormente. No sé si... Entonces, profesor, la exposición del día de hoy no puede reducir nuestra calificación de la semana pasada. No, al menos que pues la hayas deteriorado, la hayas degradado, digamos. Lo que hace falta, digamos, es ajuste en cuanto al funcionamiento en el caso de casi todos, es demostrar que el comportamiento que uno quiere simular se ajusta. Si eso, digamos, empeora, lo cual sería bien raro, ¿no? Es decir, normalmente no hay, esto no es un sustitutorio, por si acaso. Esta es una oportunidad de mejora. Esto no va a sustituir nada. Es una oportunidad. Si no mejora, no hay problema, ¿no? Queda igual. Pero si mejora,
pues mejora también la calificación. ¿Está claro eso? Entonces, profesor, si es que nosotros decidiéramos no presentar hoy día, mantendríamos la calificación de la semana pasada. Sí, sí, no hay problema. Bien, continuamos con el siguiente grupo entonces, por favor. Muy bien. Luis, ¿se escucha y se ve? Sí, 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 Mauricio. Perfecto. Entonces, eh, buenas noches a todos. Mi nombre es Castillo Cruz Mauricio. Mi compañero Gutiérrez, vamos a presentar nuestro último entregable de mejora para el trabajo de dinámica de sistemas, teniendo como tema al deporte. A continuación, mi compañero Gutiérrez va a comentar más sobre el caso. Buenas noches, profesor. Mi nombre, como ya bien dijo, es Luis Diego Gutiérrez. Bueno, vamos a comentar por qué escogimos el desarrollo y comercialización del deporte en España. Primeramente, ¿por qué el deporte en España? Bueno, porque investigando nos hemos dado cuenta que en España el deporte es una actividad muy importante para la sociedad y es una actividad que ha ido evolucionando a través del tiempo y por ende escogimos España como centro de nuestro caso para el deporte. Ahora, ¿qué significa el desarrollo y comercialización del deporte en España? Bueno, el desarrollo y comercialización del deporte es un fenómeno en el cual nos muestra en su totalidad qué actividades se han desarrollado en España para que el deporte se pueda hacer comercial y también nos muestra cómo el deporte ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en los ámbitos culturales y sociales. También este fenómeno, a su vez, como bien se llama desarrollo y comercialización, en parte del desarrollo se entiende como el proceso de cambio y crecimiento relacionado a la comercialización de un individuo, un objeto o una situación. Y la comercialización como el conjunto de actividades vinculadas al cambio de bienes y servicios entre productores y consumidores. Y bueno, eso fue el desarrollo y comercialización del deporte en España. Ahora procederemos a dar un detalle más del modelo causal en Benzing. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos nuestro modelo y hemos hecho algunas modificaciones. Hemos añadido una variable que es la propaganda deportiva. Y bueno, comencemos. Comenzamos por la variable empleos disponibles vinculados al sector deportivo, que vendría a ser la cantidad de oferta laboral que se dispone en un trabajo que esté vinculado al sector deportivo, sea como entrenador, como eh, otros tipos de empleos también vinculados al deporte, los que hacen la limpieza en el deporte, etc. Bueno, al aumentar esta variable, al aumentar el número de empleos disponibles vinculados al sector deportivo, aumenta la cantidad de entrenadores, que vendrían a ser las personas que dan su tiempo para enseñar a los deportistas en su formación académica y profesional. Y al aumentar la cantidad de entrenadores, tendría un efecto positivo en la cantidad de deportistas federados, que vendrían a ser los deportistas no profesionales mayores de 14 años. Y al aumentar la cantidad de deportistas federados, aumenta la cantidad de aficionados, porque al haber mayor cantidad de personas que nacen como futuros profesionales en el deporte, van a alentar a la población a que se impulse el deporte en España y sea un fenómeno que mueve masas en la población. Y al aumentar la cantidad de aficionados, va a aumentar la cantidad de turistas, ya que como la cantidad de aficionados hace que la población, incluso gente del extranjero, venga para ir a los eventos culturales nacionales e inclusive mundiales, porque
se ha presentado la oportunidad que también se han dado eventos mundiales como el Campeonato Mundial de Fútbol en España, y estos son los motivos que hacen que aumente la cantidad de turistas. Y bueno, al aumentar la cantidad de turistas, aumenta la cantidad de personas que se transportan debido a una actividad deportiva. Esto debido a que al haber mayor personas extranjeras y que van a ir al determinado país con la finalidad de ir a un evento cultural o deportivo, van a ver la necesidad de poder movilizarse hacia ese evento, y por lo tanto va a aumentar la cantidad de personas que se transportan debido a un motivo de actividad deportiva. Al aumentar esta variable, aumenta los flujos de capital total recibidos en el sector deportivo, ya que cuando va a haber mayor cantidad de personas que se transportan, va a haber un ingreso por parte de las empresas transportistas, y este ingreso va a ser recibido por el Estado español y se va a ir acumulando en el flujo de capital que se recibe en el sector deportivo. Y al aumentar el flujo de capital total recibido en el sector deportivo, va a aumentar la cantidad de eventos culturales y deportivos, ya que los grandes eventos que se realizan en un determinado país, bueno, en nuestro caso en España, bueno, se dan gracias al poder adquisitivo que tiene un país, ya que con estos ingresos se va a poder financiar estos eventos culturales y deportivos. Y bueno, al aumentar la cantidad de eventos culturales y deportivos, va a aumentar la cantidad de sponsors, que vendrían a ser las personas que invierten en un proyecto para poder comercializar su producto o su marca. Por ejemplo, la marca Nike comercializa sus zapatillas u otros implementos deportivos, y al aumentar la cantidad de sponsors, aumenta la cantidad de propaganda deportiva, ya que eh, los sponsors van a publicitar sus productos, y el medio por el cual van a publicitar sus, sus productos van a ser por medio de la propaganda deportiva. Y al momento de aumentar la propaganda deportiva, va a haber mayor cantidad de empresas productoras de artículos y material deportivo, ya que va a haber mayor atención en los medios de comunicación, y van a ver que va a haber una mayor cantidad de personas que van a querer comprar estos productos, y por ende las empresas van a propiciar el incremento de la producción de artículos y materiales deportivos. A su vez, al aumentar la cantidad de empresas productoras de artículos y material deportivo, va a haber mayor empleo disponible vinculados al sector deportivo, ya que como van a hacer más producción, van a necesitar mayor número de personas para producir estos artículos. Por el momento va a haber mayor empleo. Y al haber mayor empleo disponible vinculado al sector deportivo, va a haber una mayor cantidad de trabajadores vinculados al sector deportivo, ya que como va a haber más empleo, va a haber más personas que estén trabajando en una empresa y esté vinculado al sector deportivo. A su vez, al aumentar la cantidad de trabajadores vinculados al sector deportivo, va a aumentar la capacidad de producción de artículos y material deportivo, ya que como van a necesitar producir más, van a aumentar los insumos que van a necesitar para producir los artículos y material deportivo. Y al aumentar la capacidad de producción de artículos y material deportivo, va a aumentar el volumen de ventas de artículos y material deportivo, ya que al tener más productos por vender y van a ser vendidos, las ventas van a incrementar su volumen. Y a su vez, al aumentar el volumen de ventas de artículos y material deportivo, va a aumentar los impuestos sobre sociedad total, que son impuestos aplicados indirectamente a la compra y venta de artículos y materiales deportivos, o incluso otro tipo de artículos. A su vez, al aumentar los impuestos sobre sociedad total, va a aumentar la inversión pública, ya que
una cantidad de estos impuestos va a ir hacia el Estado español y van a aumentar sus ingresos, el ingreso público, y esto hace que el Estado pueda tener mayor poder de inversión, sea en obras de salud, obras de educación, obras de arreglos públicos, entre otros. Y bueno, al aumentar la inversión pública, aumenta la inversión pública dedicada a la enseñanza deportiva, ya que como van a tener mayor ingreso, van a poder invertir más en la enseñanza deportiva. Y al haber mayor inversión pública dedicada a la enseñanza deportiva, va a haber mayor cantidad de personas que practican deporte, ya que al haber personas que están recibiendo esta calidad de enseñanza en centros deportivos, estas personas van a generar un hábito de la práctica del deporte en España, y a su vez, al aumentar la cantidad de personas que practican deporte, va a haber mayor cantidad demandada de artículos y material deportivo, ya que estas personas, al generar un hábito, van a necesitar ciertos implementos para su deporte del día a día, como por ejemplo, los ciclistas necesitan bicicletas, van a demandar bicicletas. A su vez, al aumentar la cantidad demandada de artículos y material deportivo, va a aumentar el volumen de producción de artículos y material deportivo, que vendría a ser la, la cantidad en volumen de artículos extra que se van a producir por las empresas. Y al aumentar el volumen de producción de artículos y material deportivo, aumenta el volumen de ventas de artículos y material deportivo. Y bueno, esa fue la explicación del modelo causal. Ahora les doy pase a mi compañero Mauricio Castillo, que les va a explicar sobre el modelo Forrester. Listo. ¿Me escuchas, Luis? Sí. Perfecto. Muy bien. Buenas noches a todos otra vez. Mi nombre es Castillo Cruz Mauricio y voy a seguir con la presentación. Siguiendo con el modelo Forrester. Bueno, para presentar todo esto, bueno, en esta parte lo que hacemos es buscar representar el fenómeno de manera básica, todo en un modelo Forrester donde los elementos se van a representar por medio de tres grupos de variables: las de nivel, las de flujo, correspondientes a las de nivel, y las auxiliares. Comenzaremos identificando las variables de nivel y por ello vamos a recordar todo lo que hemos aplicado anteriormente en el causal. Entonces, por parte del desarrollo, que era parte del fenómeno que hemos comentado al inicio, estamos planteando el ingreso público del sector deportivo y el flujo económico generado por el deporte en el transporte. Todo ello representando el Estado, sector público. Seguimos con la comercialización, donde planteamos el flujo de capital en el sector deportivo, siendo este la inversión por parte del capital extranjero, la inversión. El nivel de demanda de artículos y material deportivo satisfecho, la cantidad de empresas productoras de artículos y material deportivo. Y terminamos con el sector que engloba el espectáculo y la sociedad, donde tenemos las variables de nivel, que son la cantidad de personas que practican deporte, la cantidad de entrenadores deportivos, los deportistas, la audiencia total de programas. Y bueno, para el siguiente paso lo que debemos hacer es plantear los flujos correspondientes a estas variables de nivel, donde el flujo del capital en el sector deportivo, todo esto varía porque cada año ingresa una cantidad de ingresos de capital que hace que esto aumente, mientras que también debemos considerar los gastos de inversión que asegura el crecimiento y sostenibilidad de este sector. Mientras que lo que hace disminuir, lo que genera una disminución en esta variable de nivel. Y bueno, entre las variables más importantes también tenemos el nivel de demanda de artículos y material deportivo satisfecho, donde los flujos representan la demanda constante que se tiene cada año con respecto a materiales deportivos, y por otro lado también está el gasto en la producción de estos, como flujo de salida. En la cantidad de empresas productoras estamos planteando los flujos que representan la cantidad de empresas que inician en este sector de producción, y la salida representa la cantidad de empresas que dejarán esta actividad por quiebra, por racha de malas ventas y así. Esas son las explicaciones de las variables de nivel y de flujo que podemos destacar. Además tenemos a nuestras variables auxiliares, las cuales usamos como artificio para determinar el flujo
con cálculos aritméticos lógicos. Además, se observa que estas varían al instante con los valores de los niveles. Y además con estas logramos una desagregación de los valores de cálculo que necesitaremos para nuestro modelo. Y ahora con el tema del Forrester. Como les he comentado, gracias a la identificación de las variables que he dicho anteriormente, tenemos a nuestras diferentes variables de nivel, a las diferentes variables de flujo, a las diferentes variables auxiliares. Y como siempre les he comentado, está la cantidad de personas que practican deporte, con las variables de flujo de entrada, que son la nueva cantidad de personas, y de salida, personas que dejan este hábito. Y bueno, para ir directamente a lo que hemos aplicado y hemos aprendido con el curso, está el contraste que estamos realizando con la realidad. En esta parte vamos a hacer una observación de una gráfica bien interesante que hemos obtenido de nuestra variable empresas productoras de artículos y material deportivo. Estamos observando nuestro modelo y estamos destacando los resultados de la variable de nivel que he dicho. Pues en la realidad vemos que hay un pico de la menor cantidad de empresas en el 2013, pues las empresas están disminuyendo desde el 2008 hasta cierto punto, en este caso de la realidad 2013, y luego siguen aumentando constantemente. Mientras que en nuestro modelo tenemos que ocurrir lo mismo, disminuye y luego aumentará constantemente, por lo que podemos decir que se asemeja a la realidad y es una de las variables que podemos destacar de entre todas las que tenemos. Y ahora vamos a pasar a la variable cualitativa. En este caso estamos eligiendo como el caso del riesgo de quiebra de empresas. Por lo tanto, voy a comenzar definiendo esta cualitativamente como la situación en la que se encuentra una empresa por la falta de solvencia económica. También, en general, lo vamos a entender como la situación del conjunto total de empresas que engloban al mercado de este sector y donde podemos reconocer el estado de riesgo que éste tiene para las empresas actuales y futuras empresas que quieran incorporarse a este mismo sector. Ahora, para la observación, observamos los diferentes factores de esta variable con el pasar de los años, teniendo el volumen productivo de demanda satisfecho promedio como referencia para los valores cuyas unidades están en millones de euros. Y aquí podemos ver que en los primeros años está la mayor cantidad de la tasa de esta variable, del valor de esta variable, y lo que es bastante acorde a lo que he mostrado anteriormente. Y ahora en retardo. En retardo observaremos este mismo fenómeno que he comentado, donde vemos que una variable que influye en otras variables dentro de un cierto lapso de tiempo. Y bueno, directo a este caso, estamos observando un amortiguamiento en el aumento de las ventas de artículos y material deportivo entre el 2009 y 2010, lo que en el 2014 se incorporó como el cambio de variación del flujo económico por el deporte en el transporte a una variación positiva, por lo que se puede ver exactamente en el punto de inflexión desde el año 2014. Todo esto originándose desde el cambio comentado en el 2010. Y ahora en nuestro análisis de sensibilidad, observamos que el comportamiento de la cantidad de empresas productoras de artículos y material deportivo es de una curva que se reduce en gran medida en los primeros 2 años y luego aumenta constantemente con el tiempo. Esto debido a que el comportamiento del mercado es incierto a comienzos de este y con la tasa de quiebra comentada, la que era la variable cualitativa, como soporte a este principio. Ahora, el caso particular es que si la cantidad de empresas inicial es igual o menor a 33, entonces tendremos una curva que no disminuye, queda constante o aumenta con los años. Por lo tanto, estamos considerando a esta cantidad, 33 empresas, como el límite de cambio en esta naturaleza desde el 2008, o sea, como el valor inicial de esta variable específicamente en nuestro modelo. Entonces, le voy a dar pase a mi compañero Luis Gutiérrez para brindar las conclusiones y finalización de nuestra exposición. Así es. Como vemos, en nuestro modelo nos ayuda a comprender las relaciones que existen entre el desarrollo y la comercialización del deporte y vemos que la cantidad de sponsors y la propaganda deportiva son variables que afectan al desarrollo y la comercialización del deporte en España, ya que incentivan el fomento del deporte a la población. También observamos que la variable cantidad de aficionados afecta al volumen de ventas de artículos y material deportivo, así como al flujo económico generado en el sector deportivo.
nuestro modelo, con las proyecciones que vemos, hemos analizado desde 2008 al 2018 y viendo las proyecciones, vemos que el deporte en España va a tener una tendencia creciente, por lo cual el volumen de ventas de artículos y material deportivo y el flujo económico del deporte tienen una tendencia creciente, por lo cual el deporte en España va a crecer más. Y nuestro modelo nos ayuda a comprender las relaciones que existen entre estas variables. Y bueno, eso fue nuestras conclusiones. Bien, Muchas gracias. ¿alguna pregunta de algún estudiante o una observación? Sí, profesor, estoy con la mano levantada. Ya, Sí, no la podría veo, intervenir. pero a ver, déjame ver. Bien. Acá. Ya, ok. Cristian Ruiz. Sí, buenas noches, profesor. Bueno, primero respecto al causal, similar a lo que dijo el compañero en la exposición anterior, sino que en el sentido inverso, se pidió dos causalidades. Entonces, viendo una, no sé si es que, bueno, dos, ¿no? La cantidad de turistas que llegan a España por el deporte no genera un aumento en la demanda de los materiales y los artículos deportivos, como por ejemplo, no faltan los turistas que llegan y compran camisetas, ¿no? Que son producidas dentro del país. Y lo otro, la cantidad de aficionados también no aumenta a raíz de los eventos que se realizan en el país. Disculpa, ¿podrías repetir lo segundo que dijiste? No te escuché muy bien. Perdón, sí, creo que es mi conexión. Bueno, decía que la cantidad de turistas no aumentaba la demanda de artículos por el hecho de que muchos turistas llegan y compran camisetas al ver un partido de fútbol, y por otro lado, la cantidad de eventos culturales y deportivos también no aumenta la cantidad de aficionados. Bueno, creo que fue mi error. Interpreté mal las indicaciones del profesor y sí, en efecto, las cantidades de turistas sí aumentan la cantidad demandada de artículos y también la cantidad de eventos culturales y deportivos aumentan la cantidad de aficionados porque al haber estos eventos van a atraer la atención de las personas de exterior como las personas interior, que vendrían a ser la cantidad de aficionados. Bien. Yair Balanda tenía una Sí. pregunta, una observación. Bueno, tengo tres observaciones, dos del causal y una del Forrester. Bueno, aparte de la linealidad que se muestra, en la parte superior derecha está lo de inversión pública y también inversión pública dedicada a la enseñanza deportiva. Siento que eso es una relación de cálculo. Obviamente, si es que la inversión pública, que es genérica, va a aumentar, va a incrementar también la de enseñanza deportiva. O sea, tomaría eso como un porcentaje. O bueno, esa es mi percepción de esa parte. La otra sería en la capacidad de producción de artículos y material deportivo, donde dice que a mayor cantidad de trabajadores vinculados al deporte aumenta la capacidad productiva o la capacidad de producción en este caso. Siento que, bueno, aún así siendo lineal, un factor más determinante para incrementar la capacidad de producción sería una inversión en el sector deporte o una variable de ese nombre, ¿no? Para que aumente la capacidad de producción de artículos. En el Forrester, por favor, si puedes pasar, no sé si podrías pasar al Forrester. Gracias. Ya, en la parte superior izquierda, la variable de nivel que se llama como nivel de demanda en artículos y materiales deportivos satisfecho. Creo que ahí, bueno, mi observación va más que nada al nombre, nivel de demanda. Si es que a mí me dicen nivel de demanda, yo lo tomaría como un nivel alto, medio o bajo, no como una variable de acumulación, que sería una cantidad de demanda o demanda como tal, ¿no? Si me dicen nivel de demanda, como que da una característica de tipo cualidad. Bueno, esas son mis observaciones. Bueno, en el causal, volviendo atrás, en la parte que mencionaste, inversión pública dedicada a enseñanza deportiva. Bueno, la inversión pública
sabemos que se puede dar a varios ámbitos y ya hay un monto destinado por el país que ya está hecho para los diversos ámbitos y bueno, en este caso yo me refería a la acumulación de la inversión pública. Si aumenta, también van a aumentar al sector educación que ya está destinado, el monto destinado va a aumentar también. No lo vería como una relación de cálculo, sino como algo que ya está hecho. En cambio, si entre impuestos a inversión pública, si sería de cálculo si le hubiese añadido la variable ingreso público, ya que por medio de los impuestos aumenta el ingreso y el ingreso hace que haya más inversión pública. Ahí sería una relación de cálculo. Bueno, así lo veo. Y la otra, decías, de la capacidad de producción. Bueno, yo lo tomé ahí en el sentido de que al haber mayor mano de obra, en una empresa va a poder haber mayor capacidad de trabajo para producir más artículos. Como habían aumentado los empleos, van a haber mayor cantidad de personas que trabajen y ese adicional de personas va a ser el factor que va a hacer posible que aumente la capacidad de producción de artículos y material deportivo. Bueno, eso sería mi parte. Ahora Mauricio le Bien, en la parte del detallará Forester. sobre el curso. Sí, en la parte del Forester, sí, es fácilmente que se podría confundir con otro tipo de medidas para considerar esto, pero también se puede considerar así. ¿Y por qué hemos realizado este cambio? Porque si algunos se acuerdan, antes tenían otro nombre. Pues al comienzo nuestro flujo de entrada era el de, originalmente, demanda de artículos y material deportivo, pero hemos realizado unos cambios en la variable de nivel y la variable de flujo de salida porque todas tienen que ser de la misma naturaleza. Bueno, sí, ambas se pueden considerar de esa manera. Bien, por favor, con el siguiente grupo. Grupo 5. Okay, buenos días, profesor. Mi grupo está aprendiendo sus equipos. Pero ya, ahora sí, disculpe. Buenas noches, profesor, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer acerca del comportamiento de la educación universitaria privada en la ciudad de Lima. Los integrantes son Bustamante Huanca José Antonio, Cerrón Rocha María, quien les habla, y Ochoa Bustamante Kevin. Somos el grupo 5 y el rango de años de estudio de este fenómeno es de 2007 a 2017. Como una breve introducción, vamos a decir que en los últimos 10 años el Perú ha experimentado un crecimiento acelerado en cuanto a educación. Entre el 2018, de 2008 al 2018, el número de universidades incrementó en 40 y la matrícula a estas se duplicó. A modo de resumen, hemos realizado el siguiente diagrama, en el cual vemos que los tipos se dividen en tecnológica y universitaria, la educación superior. Que vemos también que la educación superior tiene impacto en el mercado laboral, en la productividad de las empresas, en la reducción de la pobreza, ya que reduce la brecha de desigualdad, también en el desarrollo y competitividad y en el crecimiento económico. En la situación actual podemos detectar estos puntos. En primer punto tenemos que hay una falta de evaluación y monitoreo a la calidad impartida por los institutos y universidades. Como siguiente punto tenemos que hay una alta oferta, a pesar de que el sistema educativo no se encuentra en capacidad de generar una oferta adecuada a esta. Y también que hay un financiamiento a las instituciones educativas estatales. Como cuarto punto, que hay una escasa comunicación entre el sector empresarial y educativo. Siguiente PPT, por favor. La educación, como hemos visto, representa para la población un medio para mejorar su calidad de vida. Para acceder a la educación universitaria tienes que
dar un salto desde la secundaria, pero no todos logran esto, ya que depende de factores económicos, psicológicos y sociológicos. En primer lugar tenemos estas gráficas, las cuales vamos a utilizar más adelante para contrastar nuestro diagrama de Forrester. El primero podemos observar, en el primero, anterior PPT por favor. Ya. En el primero podemos observar que el número de graduados en universidades de la ciudad de Lima en los últimos años de 2007 a 2017 ha incrementado, mientras que de las públicas ha variado, pero no tanto como la de las privadas. En el siguiente gráfico podemos observar que el número de alumnos matriculados en las universidades, también en este rango de años, de forma total de las privadas y públicas, ha tenido una tendencia positiva y ha incrementado en los últimos años. Siguiente PPT, por favor. En este tercer gráfico podemos observar la PEA de la educación superior universitaria respecto a la total y cómo ha disminuido en los últimos años de 2014 a 2016. En el cuarto gráfico que podemos observar está la evolución del presupuesto que está asignado a las universidades públicas y en cuanto a universidades, en cuanto al número de universidades a las cuales se les asignó el presupuesto. Y se observa que hay mayor cantidad de universidades y si bien el presupuesto incrementó, también incrementaron el número de universidades. Entonces, debió también incrementar mucho más. Siguiente PPT, por favor. Ya. Ahora, como hemos observado la importancia de este fenómeno, hemos planteado este siguiente diagrama causal para poder tener una mayor comprensión de las variables que participan y cómo se relacionan. Este diagrama causal lo podemos iniciar con la variable de inversión privada, ya que a mayor inversión privada incrementará la cantidad de universidades. Esta última variable, la de la cantidad de universidades, afectará de manera positiva la variable a ventas netas de las empresas, a la demanda de profesionales universitarios y a la demanda de profesionales técnicos. Esto porque al haber mayor cantidad de empresas, aumentan las ventas netas totales de las empresas de forma general. También, la variable ventas netas de las empresas afecta de manera positiva a la cantidad de dinero recaudado por el Estado, dado que hay mayores ventas y estas que pagan impuestos. La variable ventas netas de las empresas también afecta positivamente al consumo de las empresas, y esta variable a su vez afecta positivamente a la variable consumo privado, junto con la variable consumo de familias. Esta variable última incrementa a causa de la variable ingreso promedio mensual proveniente del trabajo. Como siguiente variable, tenemos la cantidad de dinero recaudado por el Estado que incrementa el gasto público, ya que a mayor gasto público aumentará la cantidad de programas sociales universitarios y esta a su vez va a afectar positivamente a la variable de cantidad de alumnos universitarios en programas sociales, o sea, los que son apoyados. Esta última variable será disminuida por la cantidad de alumnos en deserción universitaria, pues habrá más apoyo por parte del Estado a alumnos que lo necesiten y que cumplan ciertas condiciones. La variable de gasto público junto con la variable consumo de familias afectan de forma negativa a la variable de cantidad de ciudadanos en condición de pobreza, dado que hay más inversión a favor de la disminución de brechas sociales y ya que el consumo de familias representa el ingreso destinado al consumo, lo que quiere decir que si hay mayor ingreso por familia, representa una disminución en la cantidad de ciudadanos pobres. Eso es lo que se quiere decir con estas variables. Luego, la variable consumo de familias se ve afectada de manera positiva por el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo y afecta de manera positiva el consumo privado. Esto es un resumen más o menos para que mis compañeros puedan continuar. A continuación, mi compañero continuará con el diagrama de Forrester. Gracias. Buenas noches, soy José Bustamante. Continuando con el diagrama de Forrester, tenemos una lista de las variables de nivel que posteriormente serán explicadas. Tenemos la población de Lima, la población de pobreza, la población económicamente activa, población universitaria privada, las vacantes de las universidades privadas, una PEA ocupada de egresados de universidades privadas en la ciudad de Lima y la inversión privada. Aparte de la cantidad de dinero recaudado por el Estado, que se subdivide en 5 variables de nivel, puesto la primera, segunda, cuarta categoría y el resto que serán explicadas luego. Hemos modificado el Forrester para que tenga una fácil comprensión y para explicarlo nos dirigimos a él. Okay. Empezaremos pues por la población de Lima. Esta población de Lima se calcula mediante nacimientos y defunciones. Ambos están influenciados por una tasa de defunción y una tasa de natalidad. Dichas tasas, nosotros hemos calculado que
se tienen que influenciar y calcular por medio de un ratio de pobreza, para saber cuánto de la población de Lima es pobre, porque a mayor cantidad de pobreza, los nacimientos aumentan. Luego tenemos que, para hallar dicha cantidad de población de pobreza, tenemos una disminución de pobreza y un incremento de pobreza. Ambos están influenciados por tasas. Primero, si nos vamos a la disminución de la pobreza, tenemos una tasa de baja de pobreza. Dicha tasa de baja de pobreza se calcula mediante un gasto social, pues el gasto social público que se invierte para programas en la lucha contra la pobreza nos ayuda a bajar dicha tasa de pobreza. Luego, este gasto social público, ¿cómo lo hemos calculado? Pues primero hemos usado una variable, el artificio para sacar el valor de la cantidad de dinero recaudado por el Estado en Lima y que le hemos asignado GA, que vendría a ser un gasto anual, que recetaría esta variable de nivel cada año. También tenemos un ingreso tributario, que ese ingreso tributario se calcula mediante las 4 variables de nivel. Ya expliqué en la PPT anterior. Tenemos el impuesto a la primera, segunda y cuarta categoría, que se calcula con una recaudación directa de la primera y segunda y cuarta categoría. Otros impuestos que son significativos para nuestra variable de ingreso tributario. Ambos, las recaudaciones, ambas de primera, cuarta y otros, varían conforme a la inversión privada. Pero las dos restantes, impuesto a la quinta categoría, impuesto a la renta de tercera categoría, se calculan en base a una recaudación que depende de 2 variables cuyos hemos hecho el artificio para sacar el valor. De la población que no tiene estudios superiores y de la población que sí tiene estudios superiores. Aquí tenemos los que tienen sin estudios. Hemos hecho el artificio para hallar. Aquí está la población sin estudios y que crece mediante una tasa. Esa tasa se calcula mediante el aumento de la inversión privada y la inversión privada. Tenemos también que la variable de personas con estudios superiores se calcula en base a una suma de la población económicamente activa proveniente de universidades públicas, de los egresados contratados de universidades privadas y de una PA técnica. Y esta PA técnica varía conforme al aumento de la inversión, pues a una mayor economía, los jóvenes tienden a dirigirse más a universidades que a institutos técnicos. Entonces, en base a eso, tenemos que el aumento de la inversión influye a la demanda laboral de egresados universitarios de universidades privadas y a la demanda laboral de técnicos. En situaciones positivas de la economía va a haber mayores egresados que laboren y en malas situaciones económicas van a haber mayor técnicos laborando. Siguiendo con la explicación, podemos creer que la población desocupada se calcula con una tasa de desempleo y una tasa de retiro de nuestra variable de nivel de APE ocupada activamente económica. Pero todas estas recaen en la recesión económica, que ha sido nuestra variable cualitativa. Como se podría ver en este gráfico, nuestra variable cualitativa toma 2 valores, un binario. Si hay recesión o no hay recesión. ¿Producto de qué? De una disminución por especulación de la inversión privada, ya sea por una pandemia, crisis mundial, caída del dólar, etc. Entonces hemos calculado con nuestras principales variables de nivel. Nuestro nivel de vacantes, nuestra población en pobreza en Lima y nuestro impuesto a la renta de tercera categoría. Que esto corresponde a lo proveniente a las empresas, a su producción de bienes y servicios. Entonces tenemos que a mayor productividad de nuestras personas con educación superior, aumenta el impuesto a la renta de tercera categoría. Cuando hubo una recesión económica, que va a ser nuestra variable cualitativa, no aumentó significante el nivel de vacantes, redujo la situación de pobreza. ¿Esto por qué? Aunque no parezca lógico, es porque cuando se disminuyó la inversión privada, el Estado, para contrarrestar esto, aumentó la inversión pública. Esto y también luchó contra la baja de la pobreza. Es por eso que se redujo tanto en este sitio. Luego tenemos que la tercera categoría, en este periodo del 2009 que hubo la crisis, no creció significativamente como lo haría después de recuperarse. Okay, eso es para explicar. Siguiendo, tenemos la PA ocupada de egresados, que teníamos que se calcule con contratados y no activos. Ambos dependen de una variable auxiliar que serían los egresados profesionales ocupados, que provienen de la población universitaria privada, cuyos cálculos varían conforme a los ingresantes y a los alumnos que egresan o desertan. Ambas tasas están influenciadas por la recesión económica. Aquí también tenemos una variable de nivel que luego se va a explicar cuando se ahonde en la variable de retardo, y así se vuelve a la variable inicial que hemos tomado, la población de Lima. Esto bota como cantidad, nos va a dar una población joven de 18 a 24 años. Tenemos una tasa de ingreso que se calcula
producto de una demanda laboral de egresados universitarias, y del producto de la recesión económica. Pues ambas nos va a decir si es que es un buen periodo para postular a la universidad o no. Y esto nos va a ayudar a calcular nuestra variable auxiliar, que es UIP, que vendría a ser los ingresantes a universidades privadas, que justo de esto se saca un dato, por eso ha sido este artificio, para la tasa de crecimiento de vacantes, que afectaría a nuestra variable lineal vacantes. Continuando con las diapositivas, tenemos nuestra variable predictiva que ya expliqué, la recesión económica, y ahí está su explicación, tomado variables, un valor binario, disculpen, conforme a la disminución de la inversión privada, y si es mayor que 10.000 millones o es menor que 10.000 millones. Luego hemos hecho gráficos comparando con la realidad nuestros resultados. Aquí tenemos los que mi compañera mencionó anteriormente, que durante el 2009 hubo una pequeña baja, sin embargo nuestro modelo es parecido, hay una pequeña baja un poco antes, por motivos de especulaciones, y nuestra población ocupada de egresados universitarios en la ciudad de Lima. Si bien acá los datos son recordados desde el 2018 porque anterior no encontramos, hemos hecho un calculado y se asemeja, 400.000, 400.000. Si bien es parecido, excede un poco por el 600.000. Ahora, continuando con nuestra exposición, mi compañero Kevin Ochoa. Sí, bien, yo comparto la pantalla. Ya, bueno, entonces, continuando con la exposición, sobre nuestra variable de retardo, hemos considerado a las variables de nivel involucradas en este efecto de retardo a las vacantes y a la PEA ocupada egresados, o sea, la población económicamente activa ocupada de los egresados de las universidades privadas de Lima. Entonces, con esta gráfica yo quiero mostrarles cómo es este efecto, ya que siempre a lo largo de los años la población universitaria, las universidades privadas, mejor dicho, han aumentado su número de vacantes. Y el efecto, que es el punto de quiebre, donde empieza esa aceleración, el crecimiento de la población, se da en el 2012, en nuestro modelo, debido a que ese incremento se va viendo el efecto cada 5 años, ya que una vacante refleja su efecto recién un egresado en promedio en las universidades privadas después de 5 años. Y también se nota ese efecto no solo en los egresados, sino también en la PEA ocupada, ya que la PEA ocupada es alrededor del 88% de las personas que egresan en una universidad están ocupados. Entonces eso pues sería por la variable de retardo. Ya. Y bueno, también se puede notar en la gráfica cómo es que siempre aumenta, por ejemplo, aquí la población universitaria, que sería la gráfica morada, luego, y las vacantes, ¿no? También. Solo que como la escala es de 0 a 9.000, no se ve ese como que tan incremento, pero obviamente incrementa de 60.000 a unos 120.000 de vacantes en total. Ya, luego, para poder explicar eso mejor, también voy a explicarles sobre el Forrester, que espero que se pueda apreciar aquí, donde para hacer estas gráficas, hemos usado una variable de una tasa de deserción, hemos también usado alumnos que egresan, unos egresados base, ya que si vamos a hacer un retardo, debe haber población durante esos 5 años primeros en los que se va a efectuar el efecto, se va a notar el efecto de retardo, y también para los ingresantes a las universidades privadas hemos hecho un condicional if, ya que no puede haber más ingresantes que las vacantes que dan las universidades. O es un limitante, el número de vacantes para que las personas ingresen, ¿no?, a estas universidades. Luego, también tenemos una tasa de crecimiento de las vacantes y que se ve influenciado por la misma población universitaria, ya que la misma población universitaria es la que hace que incremente este número de vacantes, porque a mayor población hay mayor pensiones, y eso genera ese crecimiento en un factor. Y bueno, luego también la tasa de deserción la vemos influida por la revisión económica, y bueno, efectivamente esas serían todas las variables que entrarían en el efecto de retardo, como son las vacantes y la PEA ocupada de egresados. Y acá su gráfica que mostré, ¿no? Y ahora luego, para continuar con la exposición, para el análisis de sensibilidad, nuestro grupo ha tocado las
ver la variación que pasa con la tasa de culminación, o sea, la tasa de egreso de estos estudiantes, en los que se puede notar como que con una tasa normal se ve un comportamiento de la PEA de egresados que se dispara, porque hay más egresados, entonces como cada egresado tiene un 88% de probabilidad de estar ocupado, se ve ese incremento. Pero luego, si ahora esa tasa de culminación ya no hay tantos egresados, entonces hay una baja, entonces ya se nota como en esa situación, en ese análisis ya no habría un incremento en esta PEA ocupada de egresados, de profesionales de las universidades privadas. Ya, luego también otra variable en la cual hemos analizado su sensibilidad y en la que ya no sería como que factible tomar una tasa, por ejemplo, en este caso de culminación de egreso, sería la de vacantes iniciales, que sería la que genera una restricción en el aumento de la población universitaria o en un descenso, ¿no? Como se puede notar aquí, en la primera gráfica hay vacantes iniciales que son de 67.641 en todo Lima, de todas las universidades privadas. Y en otro caso, asumiendo que fueron 20.000, ya la población universitaria comienza a decaer, y la población universitaria es la que empieza a decrecer debido a que estas vacantes iniciales hace que hay una restricción en el acceso y que no le permite el crecimiento que el comportamiento de esta población amerita, como sí se puede notar aquí. Además, se puede notar que ese efecto desacelera de cierta manera a la PEA ocupada de egresados, ya que aquí alcanza valores cerca a los 800.000 personas ocupadas, y aquí no llega ni siquiera a los 600.000 por esa restricción de las vacantes iniciales. Pero aún así sigue en incremento porque ese efecto se ve como, igual hay personas que egresan, y por eso que aún la PEA ocupada sigue aumentando. Bueno, eso sería por análisis de sensibilidad y la variable de retardo, y como resultados más importantes de nuestro modelo queríamos rescatar de que lo que explicó mi compañero, de que nuestro modelo nos ha ayudado mucho a entender cómo es que funciona el aporte de los profesionales universitarios y cómo eso también puede ayudar para, de alguna manera, incrementar el gasto público para así poder reducir la pobreza. ¿Y por qué el gasto público decimos que es tan importante? Porque se puede notar que una crisis, lo que hizo que la pobreza disminuya de una manera que nunca se había visto hasta ese entonces fue que el gasto público se incrementó. Y bueno, entonces, como conclusiones, ya para nuestro trabajo, queremos decir de que la educación superior universitaria privada se sostiene en virtud del crecimiento de su población universitaria, ya que es la misma población universitaria la que ayuda al crecimiento de sus vacantes con las pensiones que estas personas pagan. Además de que bueno, serán invertidas para obtener mayor ingresantes y así mayor población. Y entonces, con esta población universitaria que puede aumentar de una forma significativa, eso generaría una aceleración en el crecimiento de las vacantes, y con ello un aumento en egresados profesionales luego de 5 años. Además, sería probable también una mayor cantidad de población económicamente activa ocupada a un nivel universitario, y por ello también sería probable una mayor cantidad de impuestos recaudados por el Estado, ya que estos profesionales universitarios tienden a ser personas formales o trabajar en empresas que rinden tributos al Estado, y con ello también sería en consecuencia probable de que haya un mayor gasto público con los impuestos recaudados por el Estado, y así tener una posible también mayor reducción de la pobreza. A ver, preguntas. Entonces, Preguntas, nuestra observaciones. exposición. Señor Cristian Ruiz. Sí, una consulta respecto al causal. Ponen que los programas sociales aumentan en función de la recaudación, ¿no? También no dependerían de la situación, por ejemplo, el programa social de beca 18 no aumenta también en función de cuántas personas no estudian o también en función de la pobreza. O sea, el gasto, la cantidad de programas sociales también no dependería de la situación que hay en la población. Otra consulta es, ¿la pobreza no estaría más determinada por los ingresos más que por el consumo? Y en función de la pobreza se determinaría el consumo.
de las familias. Ok. Respecto a la pregunta sobre la pobreza, no hemos ingresado ingresos, porque eso sí pueden variar con el sueldo mínimo. En cambio, el consumo es lo que va a llegar a consumir. Entonces, si es que tiene altos ingresos, significa que va a consumir eh, algo decente, o sea, algo que una canasta básica. En cambio, si es que ponemos ingresos, ya vale, que tus ingresos sean altos, pero también elevan el precio de la canasta básica, entonces tu consumo no va a ser igual. A ese punto es el que queríamos llegar. Sí, aparte que el Para profesor nos corrigió, nos dijo que no podíamos incluir ¿cómo se dice? El ingreso promedio familiar o algo así cuando lo pusimos, entonces por eso no lo incluimos en esta ocasión. A ver. Disculpe, ¿me podrías repetir tu primera acotación que hiciste respecto al gasto público? No, era respecto a los programas sociales. Además de depender del gasto, ¿no depende también de la situación de la población? Por ejemplo, ¿cuántas personas no estudian, quizá? Claro, en este caso el Estado invierte ya tomando en cuenta eso, ya toman en cuenta cómo está la situación. Entonces, por eso, nuestro foro también explicamos, si es que la situación económica está baja, para contrarrestar la inversión privada que se va a la baja, el Estado aumenta su inversión pública. Entonces, eso también aumenta los gastos asignados a la reducción de pobreza. Y también eso conlleva al ampliamiento de programas sociales. Gracias. Mi última consulta es sobre el Forrester. La variable de nivel población, ¿no aumentaría también quizá en función de las personas que llegan a la región? Por ejemplo, personas del interior vienen a estudiar por las becas mismas que algunos obtienen, ¿y eso no generaría un aumento en la población? Oh, por supuesto, pero en comparación con toda la población, nos pareció que no era resaltable. Gracias. Bien. Pregunte, señor Mauricio Castillo. Bien, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ya, perfecto. Bueno, esta duda es una relación entre el causal y el Forrester, así que por favor, ¿pueden acercar un poco más el causal? Más. Ahora quiero señalar específicamente la cantidad de ciudadanos en condición de pobreza. ¿Pueden verlo ahí? Ahí dice que hay una variación en esta a causa del gasto público y el consumo de las familias, y esto reduce por ciertas causas, hay una menor cantidad de ciudadanos en condición de pobreza debido a estas dos variables. Ya recuerden esto. Y ahora, por favor, ¿pueden pasar al Forrester? Ojo, recuerden que solo está recibiendo las causas de esas dos variables. Ahora, en el Forrester, si acercan más, por favor, en la variable de nivel población con pobreza en Lima. Está por la izquierda, si me acuerdo bien. Y ya, ahí está. Perfecto. En la parte de disminución de pobres, bueno, antes que nada comentar que esos los nombres que le están poniendo a las variables de flujo deben ser más acorde o más relacionadas a la naturaleza de la variable de nivel en la que está relacionada. Pero en fin, a lo que me quería enfocar era en el flujo de información que está llegando a la disminución de pobres, específicamente a las que está llegando desde abajo. Pueden ver, abajo está la tasa de baja de pobreza y de ahí también sigue el gasto social público. Y ahora, como podemos ver en la variable auxiliar gasto social público, ahí pueden ver abajo. ¿Pueden bajar más, por favor? Un poco más, un poco más. Ya, por la parte del GA, que viene la cantidad de dinero recaudado por el Estado en Lima, sí se comprende, pero ahora también está recibiendo información de una tasa de gasto social público, pero eso está llegando desde la variable de nivel inversión privada. ¿Cómo vamos a considerar eso de esa manera? Además, también está brindando información al DEI
Y esta también está brindando información a la tasa de gasto social público. Ok. Ok, para recapitular, si bien hemos puesto consumo en nuestro causal, no hemos encontrado datos para trabajar en el Forrester, ya que el Forrester necesitamos unos datos cuantitativos. Entonces, a lo que vamos, la disminución de los pobres y gasto social público. Kevin, ¿puedes mostrar la gráfica de la inversión privada y cómo decae y el gasto público aumenta? O si no, ahí nomás. Como hemos dicho, cuando nuestra inversión privada cae, el Estado, para aminorar el impacto, aumenta su gasto social público, porque el privado reduce. Entonces, este gasto nos ayuda a elevar, por eso se ve también ahí la población con pobreza en Lima. Según datos reales, así bajó. Fue la bajada más porcentual, o sea, porcentualmente fue la mayor bajada en los últimos 20 años. 15, no, 20 está bien. Entonces, esto nos da un indicador de que el gasto social público sí depende, o sea, nuestra variable que baja la pobreza sí depende del gasto social público y también depende de la inversión privada, porque es uno con otro. Entonces, creo que con eso ya se podría explicar más o menos, o algo más concreto. Vale, lo que dices ya tiene su lógica dependiendo de cómo lo enfocaron ustedes. Sin embargo, inversión privada en su modelo causal no está teniendo esa misma forma, solo está generando algunas causas en la cantidad de empresas, por lo que puedo Claro, observar en su a eso modelo voy. causal. Un momento. La inversión privada, como expliqué, decae conforme hay crisis económicas, hay crisis pandémicas, hay crisis, todo lo que causa una especulación en el mercado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho que haya una función delay, pulse, que cada cierto tiempo, en este caso hemos calculado que en Lima afecta cada 8 o 10 años, hemos tomado el valor de 9, cada 9 años va a haber esa dicha crisis. Entonces, en base a eso, recién, ahí tendría importancia nuestra evaluación privada, porque es la causante de las demás. Claro, pero bueno, no lo veo planteada así en el modelo causal. Oh, claro, en el causal no está planteado así, porque el Forrester ya necesitábamos datos reales, entonces tuvimos que coger los datos disponibles. Y además el modelo causal no tiene que fidelizarse al 100% con el modelo de Forrester. Bien, señor Ojeda, haga su observación o pregunta. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo tengo una consulta y dos recomendaciones, ¿no? La primera es sobre la variable de nivel inversión privada y sus flujos, ¿no? Disminución de inversión privada y el aumento, ¿no? Me parece que es una variable que no se acumula debido a que cuando tú inviertes dicha inversión se transforma, ¿no? En otro bien o de acuerdo al sector, ¿no? Y las dos recomendaciones son sobre los nombres que le ponen a las variables, en algunos casos como S e IUP, me parece que no se entienden dichas variables, deberían poner un nombre más acorde, ¿no? Ok, solo para y la acotar ese última, último punto, esas variables que solo tienen letras, si te das cuenta, son variables a las que les hemos hecho un artificio para poder sacar datos. Si tú miras IUP, vas a ver que se le da valor a ingresantes a universidades privadas, que contienen sus mismas iniciales. Entonces, como en un Forrester no se puede duplicar el mismo nombre, no se puede poner a dos variables, lo hemos puesto así. Porque si no, sería extenso, sería ingresantes a universidades privadas auxiliar o algo así. Claro, y con respecto a la última, me parece que las variables de nivel deberían usarse, ¿no? Para el cálculo de los flujos, me parece, en cualquier caso. ¿Me repito esta observación? ¿Me estás diciendo que tiene que salir, el flujo tiene Sí, que depender de la variable de nivel? así es. Eh, Así como en el caso de población de Lima, similar. Me parece que no lo han puesto. eh, en esta imagen que está mostrando mi compañero, veo que población de Lima tiene, la población con pobreza no depende de la misma población de pobreza para nosotros, porque
pertenece también, es un subsistema de nuestra población de Lima, por eso también depende de Lima. En el caso de población universitaria, vemos que también depende, alumnos que desertan, depende de la variable de nivel. A ver, más abajo, y los impuestos a la renta de quinta categoría, cuarta categoría, también dependen en parte de la variable de nivel. Y la PEA ocupada de egresados también depende, la variable de salida depende de la variable de nivel. Claro, si haces acotación en el flujo de ingreso, ahí sí podría haber cierto esto, pero no influye mucho en nuestra variable de nivel. Por ejemplo, en la población universitaria privada, no influye tanto en los ingresantes. Lo que influye más es en una tasa de ingreso y las vacantes. Es por eso que hemos preferido tomar vacantes en vez de la población universitaria, para ahondar más en ese tema. Espero haber respondido a tus preguntas. Claro, eso no se puede poner solamente como influencia, sino también se puede poner como un acotamiento, ¿no? Como un límite al que debe llegar. O bueno, eso ya depende de la ecuación, ¿no? Pero me parece que siempre sale una flecha desde la variable de nivel hacia la variable de flujo. Bien, muchas gracias por tu acotación. Bien, siguiente grupo 8. ¿Están? Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo 8. Mi compañera Carol se encuentra. Sí, disculpe, estaba conectando el cable. Ya. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Carol Gómez y pertenezco al grupo 8, que nos ha tocado el tema de fenómeno de deforestación para el curso de dinámica de sistemas. Los integrantes son Condori Guamán Renzo, Ojeda Poma Luis y Gómez Carol, quien les habla. Ok, siguiente. Como breve resumen, voy a contarles un poco acerca del caso que hemos escogido del fenómeno de deforestación en la industria maderera del pino en la región de Cajamarca en el periodo de 2007 al 2015, ¿no? Y ahora vamos a tratar de comprobar, ¿no? Con este trabajo de investigación, que el fenómeno de producción de pino tiene una influencia recursiva y causal, ¿no? Con el factor demográfico, con sectores económicos como la minería, la actividad agropecuaria y el forestal, que es el propio del curso, del fenómeno, mejor dicho, ¿no? Mediante las relaciones y tendencias que hemos venido examinando a través del causal, ¿no? Ahora vamos a explicar las relaciones recursivas y circulares en nuestro modelo causal, ¿no? Vamos a comenzar con el sector minería. Ok, en Cajamarca hay una minería, el Tahuantín, la minería del Tahuantín. En Cajamarca tienen una minería que viene operando desde 1999, pero lo que ha pasado es que en este periodo de 2007-2015, una autoridad regional los denunció porque estaban invadiendo los cerros de la región de Cajamarca, lo cual eso influye bastante en la forestación, ¿no? Por eso nosotros hemos tomado este sector económico de minería, ¿no? Comenzaremos con la producción del sector minero. La producción del sector minero, ¿no? La variable, influye positivamente a residuos de minería, ¿no? Residuos de minería influye positivamente a la contaminación del agua, ¿no? Ya que a mayor residuos de minería va a disminuir, va a aumentar la contaminación del agua. La contaminación del agua influye positivamente a las personas en contra de la minería, ¿no? Las personas que son, que no están de acuerdo, ¿no? Que se miden en miles de personas con la minería, ¿no? Y estas personas en contra de la minería influyen negativamente a las minas inoperativas, ¿no? Que nos regresa con la relación circular a la producción del sector minero, ¿no? También podemos ver
por aquí que la producción del sector minero está siendo afectado positivamente por la extensión de áreas ganadas del sector minero al sector forestal, que es lo que he mencionado ya con el problema que estamos teniendo con esta mina en Cajamarca, ¿no? Pero a la vez esta variable extensión de áreas ganadas del sector forestal se ve influenciada negativamente por los proyectos de recuperación de áreas forestales, ¿no? Ya se viene llevando a cabo un proyecto que dice minas no contra la forestación, ¿no? O sea, que sí se promueve la actividad minera para reducir la pobreza en la región de Cajamarca, pero sin embargo no yendo a deforestar los cerros que los pobladores ya tienen, ¿no? Estos proyectos de recuperación de áreas forestales influyen positivamente sobre las áreas forestales, ¿no? Que son las necesarias para la forestación del pino, tanto radiata y pátula en la región de Cajamarca. Y estas áreas forestales se ven afectadas por la extensión de áreas ganadas del sector minero al sector forestal, ¿no? Que ya lo mencionamos. Ahora también tenemos el sector de actividades agropecuarias, ¿no? La extensión, vamos a comenzar por la variable extensión de áreas ganadas del sector agropecuario al sector forestal. Esta variable se mide en miles de hectáreas y esta variable del sector agropecuario afecta positivamente a los proyectos de recuperación de áreas forestales. Los proyectos de recuperación de áreas forestales que se miden en unidades afectan positivamente a las áreas forestales, ¿no? Pero también vemos que este sector de actividades agropecuarias también se ve afectado por la minería. ¿Por qué? Porque las extensiones de áreas del sector agropecuario influyen positivamente sobre la producción del sector agropecuario, ¿no? La producción que se mide en millones de soles por año. Pero esa producción del sector agropecuario se ve influenciada negativamente por la contaminación del suelo, ¿no? Y como ya hemos mencionado, esta contaminación del suelo se da por la contaminación del agua, por la actividad minera que hay en la región, ¿no? La producción del sector agropecuario influye positivamente sobre los ingresos del sector agropecuario en la región, que influye positivamente sobre la inversión privada agropecuaria local, ¿no? La inversión que también se mide en millones de soles por año y que se da en la región de Cajamarca. Influye positivamente sobre la capacidad productiva local del sector agropecuario y influye también positivamente sobre la capacidad de la cantidad de empleados agropecuarios, ¿no? Que va a aumentar, no va a influenciar positivamente sobre el ingreso familiar total, ¿no? Si aumenta la cantidad de empleados agropecuarios, aumenta el ingreso familiar total, ¿no? El tercer fenómeno que estamos viendo es el factor demográfico, ¿no? Cómo la población puede afectar a la producción de la madera del pino, ¿no? Y esto se debe a la urbanización. La población de Cajamarca, la variable población de Cajamarca, influye positivamente a la demanda de viviendas. A mayor población, vamos a tener una mayor demanda de viviendas. La demanda de viviendas influye positivamente a la urbanización, ¿no? Entonces, cuando la urbanización aumenta, va a aumentar la producción del sector construcción. Y al aumentar la producción del sector construcción, aumenta la demanda de productos maderables de pino, ¿no? Y aquí comienza lo que es el fenómeno de actividad forestal, ¿no? De industria maderera en sí, ¿no? La demanda de productos maderables de pino influye positivamente sobre la producción local de productos maderables de pino, ¿no? A mayor demanda de productos maderables, mayor producción de productos maderables, ¿no? Y esta producción de productos maderables influye positivamente sobre la demanda de la madera en el mercado interno, ¿no? Hablamos de la madera como la transformación del árbol hacia madera, ¿no? La demanda de madera de pino en el mercado interno en Cajamarca aumenta la producción local de madera de pino, ¿no? Pero para satisfacer esta demanda maderera del mercado interno, no solo aumenta la producción local de madera de pino legal, sino que también aumenta la importación de madera de pino, ¿no? Hemos visto también que el pino chileno es la gran competencia que tiene el pino radiata y pátula de la región de Cajamarca. Aumenta la importación para satisfacer la demanda, aumenta la producción y la importación claramente influye negativamente sobre la producción local de madera de pino, ¿no?
Esta producción local de madera de pino influye positivamente en la exportación de madera de pino, ya que a mayor producción vamos a poder tener una mayor cantidad de exportación de madera, ¿no? El principal país al que exportamos madera de pino es China, ¿no? Y bueno, y además esta producción local de madera de pino se ve influenciada positivamente por los hectáreas de pino talado ilegalmente, ya que cuando la demanda del pino aumenta, no solo aumenta la producción legal, sino también la producción ilegal y la importación, todas ellas suman para poder satisfacer esta demanda de mercado interno. Finalmente, esta producción local de madera de pino aumenta positivamente sobre los ingresos del sector maderero en la región, ¿no? Y esto tiene un camino muy parecido a los otros tres sectores, al sector minero y al sector agropecuario. Aumenta la inversión privada de forestal local, aumenta la capacidad productiva del sector maderero y aumenta la cantidad de empleados madereros, ¿no? Lo cual termina por aumentar el ingreso familiar total, ¿no? Ya para terminar, el ingreso familiar total aumenta positivamente el poder adquisitivo de las familias, ¿no? El poder adquisitivo familiar, pero el total, no el promedio, ¿no? Y esto influye influye negativamente sobre la población pobre en Cajamarca, ¿no? Las personas pobres en Cajamarca, ¿no? Y además las personas pobres de Cajamarca se ven influenciadas positivamente por la población de Cajamarca, ¿no? A mayor población de Cajamarca, aumenta las personas pobres en la región de Cajamarca, ¿no? Y esos serían los sectores y factores que hemos visto para poder realizar nuestro modelo causal. Y a continuación mi compañero va a explicar el diagrama de este modelo a través del Forest. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar explicando brevemente el diagrama Forrester para luego dar paso a mi compañero que explique las variables de nivel, no, la variable cualitativa y la variable de retardo que hemos considerado, ¿no? Como podemos ver, aquí tenemos el sector demográfico de la población de Cajamarca. Y aquí, por aquí más abajo, tenemos a las personas pobres en la región de Cajamarca, las personas empleadas en la región como variables de nivel, todas. Y más aquí hemos considerado la parte del sector público, ¿no? El dinero recaudado por el Estado, que tiene una variable de flujo que es dinero total recaudado, ¿no? Que principalmente proviene de los impuestos y como variable de flujo de salida tiene el dinero invertido por el Estado, ¿no? Y más a la derecha hemos considerado los sectores, a los ingresos de los sectores y sus respectivos bienes, ¿no? O el valor de los bienes, ¿no? De cada sector. Como también en algunos casos hemos considerado dinero destinado para la inversión, ¿no? Que tienen variables de flujo de salida, que son dinero invertido en el sector, en este caso en el sector maderable, y como variable de flujo de entrada el ahorro para la inversión de tal sector, ¿no? Este ahorro va a depender o se va a calcular, ¿no? Mediante los ingresos, ¿no? Y la cantidad que está dispuesta el banco a darle, ¿no? Bueno, en estos casos, maderero, agropecuario y forestal, hemos trabajado con una tasa de crédito. Sin embargo, para el sector minero no, dado que mayormente ellos se proveen su propia, la inversión misma que ellos hacen proviene de sus mismos ingresos, ¿no? Por aquí arriba hemos considerado las variables de nivel, cantidad de árboles de pino en crecimiento, cantidad de árboles de pinos adultos, así como también el volumen de madera de pino que está disponible, ¿no? Tanto como mi compañera acaba de explicar, son los importados y la producción, ¿no? Así como el valor de los bienes de este sector. Bueno, mi compañero a continuación va a pasar a explicar la variable cualitativa y la variable de retardo. Ok, gracias. Buenas noches, mi nombre es Renzo Condori. Bien, para la variable cualitativa consideramos en este caso la recesión económica, que viene a ser un cambio en el PBI que denominamos crecimiento económico. Entonces, la recesión económica puede tener dos estados. Viene a ser alta si el crecimiento económico es menor a este valor, 0,016, y en el otro caso, que sea mayor, va a ser baja
Y el factor la acción que se toma es que la tasa de crédito se duplica cuando la recesión económica es alta. Siguiente, por favor. Ahí se mantiene en 0,3 cuando es baja. Entonces aquí podemos ver en los resultados del ejercicio que cuando el crecimiento económico es menor al valor indicado, la recesión económica toma un valor de 1, que en este caso es que sea solamente es para representar su valor de activado o desactivado. Entonces vemos como cuando la recesión económica toma el valor de 0, se duplica, y cuando toma el valor de 1 se mantiene. Y podemos ver también que si bien el crecimiento económico, al tomar un valor tan pequeño, las variaciones no se aprecian en la gráfica, pero sí se ve en la variable recesión económica, se ve el cambio que existe cuando está alta o cuando es baja. Siguiente, por favor. Para el retardo, en este caso, se toma el efecto cuando los árboles de pinos, desde que son plantados y van a crecer, se toma en este caso un periodo de 6 años para ver los efectos del comportamiento de la variable. Entonces vemos la gráfica de árboles adultos versus los que están en crecimiento. Y cuando pasa el periodo de tiempo, la gráfica va a tener un comportamiento distinto. En este caso se va a ir, va a tener un comportamiento va a pasar de estar en continuo crecimiento a bajar lentamente. En este caso los árboles de pino en crecimiento, y los árboles de pino adultos de estar reduciéndose, bueno, se reducen también porque son afectados por la constante tala y la producción de madera que se va a ver, que se ve reflejada en las otras variables, ¿no? Bueno, ahora continuaremos con el análisis de sensibilidad. ¿Sí? Okay. Bien, las personas empleadas en la región, en este caso sería lo que estamos considerando. Cuando aplicamos una variación en este límite de diferenciación del crecimiento económico, en este caso, en el primer caso, 0,006. Si lo variamos a un valor de 0,016, se ocasiona que el comportamiento de la tasa de despidos varíe, ¿no? Entonces se puede ver del primer caso que la tasa de despidos a partir del segundo año va cambiando, se reduce a la mitad, luego se normaliza, y también se puede ver en las cantidades de personas despedidas, ¿no? Por la misma razón. Se va a reducir la cantidad de personas despedidas, y también las personas empleadas. Bueno, hay un cambio, pero al ser tantas personas no es tan considerable, ¿no? Aquí se ve en la gráfica, con la gráfica en el primer caso es más pronunciada, y en el segundo caso, las personas empleadas, la gráfica tiene una distinta pendiente, ¿no? Se puede notar que la variación que se hace no es tan acelerada, ¿no? Entonces, al igual que la tasa, aquí vemos como la tasa de despidos, que sería la gráfica verde, llega a un pico bastante alto y baja y vuelve a subir, pero en el segundo caso se mantiene muy baja, ¿no? En este caso era un valor de 0,1 y 0,2, pero solo al inicio.
Muy bien. Ahora quiero pasar a mi compañero para que continúe. Bueno, voy a continuar explicando nuestro segundo caso de sensibilidad. Hemos tomado la variable de nivel valor de bienes del sector forestal y aquí vemos, ¿no?, cómo el valor de bienes del sector forestal ah, hemos variado de acuerdo al límite de endeudamiento para nuevas áreas forestales, ¿no? Eh, mm, sí, hemos tomado en el primer caso como un 0.02, o sea, un 2%, y para el segundo caso el 5%, ¿no? Hemos aumentado el límite de endeudamiento. Esto quiere decir que el sector forestal está dispuesto a- está dispuesto a adquirir más tierras, ¿no? Para, para dichas actividades, ¿no? Eh, y lo cual aumenta el valor de los bienes del sector forestal, lo cual influye tanto en la capacidad de pago como en la cantidad de empleo que se genera en este, ¿no? Aquí vemos cómo va variando a partir del segundo año. Vemos que en el segundo año, el 2008, la capacidad de pago del tal sector, debido al aumento del valor de los bienes, aquí vemos que es 848.79 y en el segundo caso aumenta, ¿no? 885.08. Eso lo podemos apreciar mejor aquí en la gráfica. Se puede notar que la capacidad de pago, que es la curva azul, aumenta, ¿no? A medida que el valor de los bienes, que es esta, la curva rosada, también aumenta, lo cual conlleva un aumento en la capacidad productiva y esto debido al aumento, ¿no?, en el límite para inversión para tierras, ¿no?, para nuevas tierras. Como tercer caso hemos tomado el valor de los bienes del sector Bien, agropecuario. jóvenes, hemos acabado el tiempo. ¿Alguna observación que manifestar respecto a lo presentado? Tiene la palabra el señor Mauricio Castillo. Sí, profesor. Bueno, son un par de observaciones, comenzando con el causal. En la parte de población de Cajamarca, si lo pueden acercar, por favor. Ya, podemos ver que hay una relación positiva de población de Cajamarca a población pobre en la región. Entonces, siento que ese es, o sea, depende del enfoque que le dieron ellos, pero siento que es algo demasiado superficial. Y como vista o comentario a esto, podría decirles de que, mira, quizás estaban queriendo tener un enfoque de la población de Cajamarca con la cantidad de empleados y quizás así podrían llegar a ese, a esa causalidad de la población pobre en la región. Por ejemplo, podrían agregar otras variables como por ejemplo la oferta de la cantidad de empleados y la población de Cajamarca como causa genera más población que pueda trabajar y si esa cantidad aumenta, lo que causaría sería que esa oferta de empleos disminuya y es así como que se reduce el ingreso familiar total y así el poder adquisitivo familiar total. Bueno, quizás tengan que trabajar desde otra perspectiva, pero esa relación tan directa no es la más correcta para el enfoque que estamos teniendo en un modelo causal. Como dije, con una oferta en la cantidad de empleos sería suficiente para explicar esa relación que por el momento la veo superficial. Y ahora en el modelo Forrester. Sí, podría Sí, responder claro. tu acotación en causal. Sí, nosotros en un principio también tomábamos la oferta de empleo y el profesor nos dijo que eso no era correcto, porque no es que se oferta el empleo, sino que hay demanda, ¿no? De acuerdo a las empresas, ¿no? Tanto quizás de mineras, normalmente mineras son las que causan mayor demanda a la población y causan una inmigración inclusive, ¿no? Hacen que más personas acudan, pero no podíamos poner la variable oferta de empleo, no existe, ¿no? Y la relación de población a personas pobres, en realidad está un poco demostrado que a mayor población va a crecer la
la pobreza, ¿no? Como el profesor decía, eso no es por cálculos, ¿no? Estamos haciendo la relación causal, ¿no? Entonces, esta población, si se incrementa, influye positivamente en que crezca la población, las personas pobres en la región, ¿no? Por eso que lo tomamos así y por eso, como dices, no tomamos la variable oferta de empleo, ¿no? Puedes seguir con Ujú. la Vale, corrección actual. si eso fue comentado, está bien. Entonces, en el modelo Forrester, por lo que pude ver entre todas las variables que tienen, estoy observando desde el comienzo y lo que me llama la atención es el PBI total, es esa variable de auxiliar que están usando. Bueno, el PBI, bueno, estarán usando el que se produce parcialmente por toda esta actividad, pues el PBI se utiliza para los bienes y servicios en un país, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo es la definición que están aplicando aquí en el PBI total? El PBI hemos hecho un aproximado de dichos sectores, ¿no? Dado que no hemos considerado muchos sectores como el manufacturero, el sector comercio, hemos considerado las balanzas de cada sector y el cálculo del dinero invertido como el consumo de la familia, el consumo y el gasto público, ¿no? Aquí se ve como también la inversión de cada sector, ¿no? Ah, vale, Ahora, entonces está bien, no sería ese nombre entonces, PBI total. Lo leo y digo, "Ah, es el PBI de todo el país". Bueno, el PBI relacionado a este sector. Y bueno, después veo que hay un flujo de información de PBI total a otra variable auxiliar que se llama PBI anterior. Y sí, ahora, este PBI lo hemos utilizado para calcular el crecimiento económico, ¿no? Dado que no se puede poner la función delay en una misma variable, ¿no? Que tenga una ecuación. vale, bueno, entonces, ok, están usando un, un dato de Como un un año anterior artificio. para ese Ujú, cálculo, así es. Claro. ¿vale? ¿Está bien? Bueno, ¿ustedes creen que es correcto? ¿Está bien? Y ahora, otra de las cosas de la aplicación que se están dando a la información del PBI total es que la están relacionando a la tasa de natalidad. Y me interesa saber cómo están calculando ello a partir del PBI total. Hemos calculado bajo dos valores posibles, ¿no? Dado que eh, es, es ¿cómo se podría decir? Está comprobado, ¿no? Que el PBI, o mejor dicho, sería mejor una relación de crecimiento, me parece, pero es en base al PBI, ¿no? Si el PBI aumenta, entonces dicha tasa de natalidad se reduce, así como también las funciones. Más que nada tiene que ver por el ámbito de calidad de vida y esas cosas, ¿no? Bueno, en casos como países desarrollados como Japón, ahí sí lo considero. Sin embargo, han encontrado estudios aplicados a un país en desarrollo como el nuestro. Pues miren a Brasil, se ha desarrollado económicamente, pero la tasa de natalidad, ¿cómo ha estado? Bueno, Ah, si tienen claro, bueno, investigación para mostrar esto, está bien. Sí, 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 habla. por supuesto. Sí, por supuesto, no, es que no, me parece que no habría tanto ese punto de comparación, ¿no? Debido a la extensión también de población que tiene Brasil, ¿no? Es por eso que aquí estos nacimientos no solo se calculan con la tasa, ¿no? Sino con la población dicha. Como tú mencionas, los nacimientos en Brasil, esto es una tasa de nacimientos, no está, el PBI no influye en sí en los nacimientos directamente, ¿no? Como tú mencionas en el caso de Brasil, entonces este valor sería mucho mayor. Es por eso que aquí tal vez, como tú has visto, aquí podría salir un valor mucho mayor, ¿no? Por eso que en un anterior grupo yo mencioné de que los flujos se calculan o usan, ¿no? El valor de la variable de nivel, ¿no? Tanto sea de salida como de entrada. Ya depende de cada fenómeno, cómo se calcule, cómo se ponga la ecuación, ¿no? Como limitante o como cálculo. Bueno, está bien. Si estás considerándolo así, esa información, ese será tu enfoque.
Bien, ¿alguna otra intervención? Bien, fíjense, jóvenes. Voy a esperar entonces el resultado de sus intervenciones en la feria y luego de ello yo procedo a publicar la calificación. Eso supongo yo que según el cronograma que me pasaron les toca mañana a ustedes, ¿no? Hoy estamos miércoles. ¿Hoy día les ha tocado a ustedes? Perdón, disculpen, ¿podrían aclarar el panorama? El día de mañana toca. Mañana. Ah, mañana les En la toca. tarde. Aquí, Sí, en la tarde. en hora de la tarde, ¿no? Ya, entonces trataré de estar ahí. Vamos a ver. Bien, jóvenes, muchas gracias. Gusto de haberlos tenido en el curso y nos veremos pronto. Ya nos vemos.